Buen día. El día de hoy vamos a dar comienzo con nuestra clase de Sistemas Estructurales 1 del segundo parcial del periodo académico 2020, donde vamos a hacer mención de todos los sistemas estructurales que existen y con los que se puede contar para el diseño arquitectónico y estructural. El sistema estructural, todos sabemos que es la unión estable de elementos estructurales que fueron diseñados, construidos para poder soportar las cargas a las que están sometidos y transmitirlos, estas cargas, hacia el suelo de una forma segura, sin exceder las tensiones admisibles de cada uno de los componentes, para que la estructura sea estable, que esté en equilibrio y que soporte las cargas y los esfuerzos y momentos a las que está sometido. Un sistema puede definirse como la unión de partes interrelacionadas que forman un conjunto más complejo al servicio de un propósito común. El edificio, como la conjunción física de una serie de sistemas y subsistemas que deben estar relacionados, coordinados e integrados con la forma tridimensional y la organización espacial. Por eso todo arquitecto y todo proyectista debe comprender cómo funciona el sistema estructural y cómo se soportan cada una de las formas que está proponiendo y la solución de cada uno de los espacios que propone en su proyecto arquitectónico. Comprende una serie de sistemas físicos, de estructura y cerramiento que definen la organización de las formas y los espacios. Estos elementos pueden clasificarse también en dos: la subestructura y la superestructura, lo que conocemos como cimentación, la subestructura, y como cuerpo del edificio, la superestructura. Clasificación de los sistemas de estructuras en la edificación. Existen 5 tipos de sistemas estructurales que depende de su sistema constructivo y de los elementos que la componen. Entre ellos están el sistema de estructuras de sección o masa activa, que es una serie de tipos de estructuras de las que más se utilizan en nuestra zona. El sistema de estructuras de vector activo, que también se hace mucho uso de ellas, y ya vamos a verificar por qué. Los sistemas de estructuras de forma activa, los sistemas de estructura de superficie activa y el sistema de estructuras de altura activa. El primer sistema que estudiaremos es el más utilizado en nuestra región por nuestra forma de construcción, que es el sistema de sección o masa activa. Este consiste en elementos lineales, rígidos y macizos en los que la transmisión de carga se efectúa a través de la movilización de las fuerzas seccionales internas. Las estructuras a flexión redirigen las cargas exteriores recurriendo principalmente a la masa y la continuidad de sus componentes, como vigas y columnas. Esta tiene una subdivisión
dentro de los de sección o masa activa. Entre los elementos constructivos que están dentro de este sistema son los muros, las estructuras de losas, las estructuras de vigas, las columnas, los pórticos, que sería la unión de columna con viga, y las retículas de vigas. Uno de los elementos de masa o sección activa son los muros. Los muros se pueden clasificar debido a su función en muros de contención, muros de soporte de carga y muros divisorios. Estos pueden variar en geometría, en forma, según el material con el que están construidos. Los muros de contención son los muros de una estructura sólida y rígida que se utilizan para contener masas de tierra u otros materiales que están sueltos. Este básicamente actúa como una barrera para detener las masas de tierra o algunos otros materiales sueltos, que por sí mismas no son estables, no son estáticos en el plano horizontal o que tienen baja cohesión, como el caso del agua y la tierra principalmente, a diferencia de la roca o una estructura sólida de alta cohesión. Los otros son los muros de carga, que como se ve en la figura, son los que soportan las cargas transmitidas por los elementos horizontales como losas o viguetas que cargan de una forma uniforme a estas para transmitir las cargas a la cimentación. Las fotografías que se muestran aquí son muros de carga, muros que están confinados por ladrillo, rafón y castillos, que son los que le ayudan a dar una rigidez y a cargar los elementos horizontales que lleva. En la otra vista o fotografía de la parte inferior derecha son muros confinados con el elemento estructural escondido, ¿verdad? No se ven aparentemente todos los castillos que se observan en la foto de la izquierda, donde se ubican los castillos en cada una de las intersecciones
y a cada 250 o 3 metros de distancia, según sea la carga que van a soportar. En la fotografía superior del lado derecho está un muro por gravedad hecho de mampostería de piedra y un muro de contención también de bloque armado. En esta diapositiva se muestran muros divisorios, que son los tipos de muro que únicamente sirven para separar los espacios. No cuentan con ninguna función estructural y algunas veces solo son elementos estéticos y de división. El segundo elemento de masa o sección activa son las losas. Las losas pueden ser losas sólidas en una o dos direcciones, losas sólidas aligeradas en una o dos direcciones y losas prefabricadas. Este es un tipo de losa nervada aligerada en dos direcciones, donde el casetón se utiliza para encofrar los nervios que van en las dos direcciones, pero cuando se termina de fundir se retiran y queda como se muestra en la figura del lado derecho. Aquí se muestra una losa nervada en una sola dirección con el encofrado perdido, porque el encofrado son los bloques que se utilizan pero quedan embebidos en la fundición. Al lado se muestra una losa con lámina estructural, la que ayuda para tener la separación de nervios de soporte a mayor distancia.
En la fotografía se muestra una losa sólida en dos direcciones donde se observa las vigas que atraviesan la losa sólida, donde la viga está siendo armada con su resalte en la parte superior. El tercer elemento de masosección activa son las vigas y por su forma de apoyo se pueden clasificar como vigas simplemente apoyadas, vigas continuas y vigas en voladizo. El cuarto elemento de masa o sección activa son las columnas, que son las encargadas de transmitir las cargas que le transfieren los elementos horizontales como losas y vigas, llevándolos a las cimentaciones. En esta fotografía se muestra la fundición de columnas, donde se hace uso de encofrado metálico y la fundición desde la parte superior del elemento. El quinto elemento que compone la masosección activa son los pórticos y el sexto son las retículas de vigas. En la fotografía del lado izquierdo podemos ver marcos
donde están compuestos por columnas y vigas. Aquí el elemento horizontal es la columna con las vigas embebidas en el sistema. En la fotografía del lado derecho podemos observar una retícula de vigas donde se hace uso también del arroyostramiento para fuerzas laterales. El segundo sistema estructural es el de vector activo. Son sistemas de elementos lineales cortos, sólidos y rectos, o barras, en los que la transmisión de fuerza se realiza mediante la descomposición vectorial, a través de una subdivisión de fuerzas unidireccionales de compresión o tensión. Esto es lo que nosotros comúnmente conocemos como cerchas, joists, básicamente. Las estructuras de vector activo redirigen las cargas exteriores principalmente a través de la tracción y la compresión de sus componentes, como el caso de todas las cerchas. El sistema de vector activo puede comprender todas las cerchas planas combinadas, las cerchas curvas y las mallas espaciales. En la foto de la izquierda podremos apreciar las cerchas planas curvadas. Y en la fotografía del lado derecho podemos ver una cercha plana de bastante peralte. Aquí observamos en las dos fotografías cerchas planas y cerchas planas combinadas, donde podemos ver que no existe las tres dimensiones. Son totalmente planas, ya sea hechas con elementos tubulares o vigas o con otro material como es la madera, donde se mira que se hace con vigas en proporciones rectangulares. Las cerchas curvas son las que por lo general pueden ser planas o tridimensionales, pero si ya la cercha curva tiene tres dimensiones, ya toma el nombre de malla espacial.
El tercer sistema estructural es el de forma activa. Son sistemas de material flexible, no rígido, en los que la transmisión de cargas se realiza a través del diseño de una forma adecuada y una estabilización característica de la forma. La forma es la que le da la estabilidad adecuada. Las estructuras de forma activa redirigen las cargas exteriores principalmente a través de la forma de sus materiales, como es el arco y la catenaria. En la medida en la cual una estructura dependa menos del peso y la rigidez de un material y más de su geometría para lograr la estabilidad, como el caso de las estructuras de membrana, sus componentes podrán ser más y más delgados hasta el punto de que pierdan su capacidad para definir la escala y la dimensión espacial. Dentro de este sistema de forma activa se encuentran las estructuras de cables, las estructuras en tienda, las estructuras neumáticas y las estructuras de arcos. En estas fotografías podemos apreciar los cables tensados que se utilizan para puentes colgantes y para algunas geometrías interesantes. En esta fotografía se pueden apreciar las estructuras en tienda, donde se hace uso también de elementos estructurales conocidos como columnas en diagonal y cables tensores, además de membranas que ayudan a formar la tienda. Las estructuras neumáticas son probablemente una de las alternativas para cubrir grandes claros que no sean permanentes.
Algunas de estas son construidas por materiales bastante modernos, como el EDFE, y haciendo auxilio de una cámara de aire, le dan la tridimensionalidad y espacialidad a estas estructuras. Las estructuras de arco son otro tipo de estructura del sistema de forma activa, donde se hace uso de una serie de arcos para dar la forma general del sistema estructural que ayuda a la estabilización del edificio. El cuarto sistema estructural es el de superficie activa. Son sistemas de superficies flexibles, al igual que los de forma activa, pero resistentes a tensiones, compresiones y esfuerzos cortantes, en los que la transmisión de fuerza se realiza a través de la resistencia de una determinada forma de superficies. Las estructuras de superficie activa redirigen las cargas exteriores principalmente a lo largo de esa superficie o de su misma superficie, utilizando la geometría constructiva con simples curvaturas o dobles curvaturas. Dentro de este sistema de superficie activa tenemos las láminas planas, las láminas plegadas, las cáscaras, bóvedas, cúpulas, paraboloide hiperbólico, etc. En estas dos fotografías se observa estructuras de superficie activa, donde la superficie es parte integral de la misma estructura.
El sistema estructural de altura activa es el último sistema. Los ingenieros y los arquitectos, los constructores y cualquier otro profesional del sector suelen denominar edificios en altura a aquellos que tienen 10 plantas o más o es mayor de 30 metros. Un edificio en altura no viene definido solo por su altura, sino también por sus proporciones. En un edificio en altura se aplican los mismos principios básicos del diseño estructural que en cualquier otro tipo de construcción. Los componentes individuales, como la estructura en su conjunto, deben estar diseñados para resistir adecuadamente las cargas gravitatorias y laterales. Y además debe contarse con la suficiente rigidez en la estructura para restringir las deformaciones dentro de sus límites aceptables. Sin embargo, los sistemas estructurales de los edificios en altura tienden a estar dominados por la necesidad de resistir las cargas laterales, ya sea producidas por viento o producidas por un sismo. Las provisiones para resistir las cargas laterales, el control de los desplazamientos horizontales, el comportamiento dinámico y la resistencia frente al vuelco eclipsan las provisiones para resistir las cargas gravitatorias. Es decir, se debe de cuidar la seguridad y la confiabilidad del usuario al momento de estar en una gran altura y que no se sientan los desplazamientos horizontales de forma general.